Hola, hoy vamos a hablar acerca de la transferencia de calor. El calor tiende siempre a pasar de los cuerpos calientes a los fríos. Esto es, si tenemos varios cuerpos con temperaturas diferentes y se encuentran en contacto térmico, los que están calientes se enfrían y los que están fríos se calientan. A la larga, todos tienden a alcanzar el equilibrio térmico, es decir, una temperatura común. Esta transferencia de energía o de calor va a poder ocurrir de tres maneras diferentes, y estas son por conducción, que es la que nos interesará en este video, por convección y por radiación. Veamos la conducción. Este es el único mecanismo de transferencia de calor que se da en los sólidos, o que es posible que se lleve a cabo en los sólidos. Si el extremo de un clavo de hierro se coloca en una flama, se va a calentar tan rápidamente que no va a ser posible sostenerlo con la mano desnuda. El calor penetra al clavo por el extremo que está sobre la flama y luego se transmite por todo lo largo de esta hasta llegar a nuestra mano. El fuego hace que en la región que está directamente sobre él, los átomos tengan más energía cinética promedio que sus vecinos que están más fríos. Así que empujan a sus vecinos transfiriéndoles algo de su energía, y los vecinos empujan a otros, continuando así a través de todo el material. El proceso continúa hasta que el incremento del movimiento ha sido transmitido a todas las moléculas, con lo que todo el cuerpo se calienta. La conducción verifica entonces que se da por medio de choques electrónicos y moleculares. ¿Qué tan bien conduce el calor un material? Esto va a depender del enlace eléctrico de la estructura molecular que lo compone. Los sólidos cuyas estructuras tienen electrones libres conducen bien el calor y la electricidad. En general, los metales tienen muchos electrones libres y por eso son buenos conductores tanto del calor como la electricidad, siendo el que tiene mejor conducción la plata. Luego le sigue el cobre, el aluminio y el hierro. Y luego tenemos otros materiales como la madera, la paja, el corcho y la espuma de estireno, que son deficientes conductores de calor, por lo cual son buenos aislantes. Los líquidos y los gases en general son malos conductores. El aire es un mal conductor, así es que las superficies que tienen muchos poros o que tienen muchos agujeritos pequeños o espacio por donde cabe el aire son malos conductores, es decir, son buenos aislantes. Las buenas propiedades aislantes de los materiales tales como la lana, las pieles o las plumas se deben en gran medida a los espacios de aire que contienen. Describamos ahora matemáticamente el fenómeno de la conducción a través de la ley fundamental de la conducción del calor, llamada también ley de Fourier. Esta nace de una generalización de los resultados de experiencias acerca del comportamiento del flujo lineal de calor que se mueve perpendicularmente a las caras que se hallan a diferente temperatura en una placa. Lo que se hizo es que a una placa de cierto material con dimensiones delta X como espesor y A como área, se le somete a una diferencia de temperatura entre sus caras, de modo que una de las caras se encuentra a una temperatura T y la otra se va a encontrar a una temperatura T más delta T, esto es, está más caliente. Bajo estas condiciones, se mide el calor que fluye entre las dos caras por unidad de tiempo. A esta magnitud se le llama flujo de calor y se le denota con la letra H mayúscula. Como vemos, el flujo de calor va a tener unidades de energía divididas entre unidades de tiempo, o sea, joules sobre segundo, y estos son watts. Entonces se repitió la experiencia varias veces para diferentes placas, se fue variando tanto el área como el espesor y se fueron midiendo los diferentes flujos de calor bajo esas condiciones. Se encontró que para la misma diferencia de temperaturas, el flujo de calor era directamente proporcional al área, que es esta relación que tenemos acá. El flujo de calor, que es calor por unidad de tiempo, era directamente proporcional al área, es decir, a mayor área tengan las placas, vamos a tener que mayor va a ser el flujo de calor que se va a dar
por unidad de tiempo. Asimismo, se encontró que para una misma área el flujo de calor era directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre las caras e inversamente proporcional al espesor. Esto es, cuando la diferencia de temperatura entre las placas era mayor, el flujo de calor también era mayor, pero entre más gruesa o más delgada fuera la placa, entonces también variaba el flujo de calor. A placas más gruesas el flujo de calor disminuía y a placas más delgadas el flujo de calor aumentaba. A esta cantidad delta de temperatura entre delta de longitud, es decir, espesor, se le llama gradiente de temperatura, y la relación de proporcionalidad se cumple siempre que el delta de temperatura y el delta de longitud sean pequeños, es decir, la relación es rigurosamente cierta en el límite cuando tanto delta T como delta X tienden a cero. Generalizando este resultado para una placa de espesor infinitesimal de X, a través de la cual existe un diferencial de temperatura de T, e introduciendo una constante de proporcionalidad, tenemos que dQ entre dt va a ser igual al negativo de K por A por dt entre dx. Esto es, dQ entre dt sabemos que es el flujo de calor que se va a medir en watts y es el calor difundido por unidad de tiempo. Luego, la K es la constante de proporcionalidad y físicamente representa la conductividad térmica del material. Se va a medir en watts sobre metros Kelvin o metros grados centígrados. Esta se va a definir como la cantidad de calor que atraviesa en una dirección X un espesor de 1 metro de material como consecuencia de una diferencia de temperatura de 1 grado entre los extremos opuestos de la placa. Así es como físicamente han determinado la constante K. Algunos valores típicos de K los tenemos en la tabla 17.7 del libro texto que estamos utilizando. Vemos que cuando K toma valores grandes, acá por ejemplo tenemos algunos metales como el aluminio, el latón, el cobre, la plata, va a tener entonces una buena conductividad. Y si toma valores pequeños, entonces va a tener una mala conductividad y eso nos va a indicar que el material es un buen aislante. Observamos, vea que de todos estos valores, la que tiene mayor constante de conductividad térmica es la plata y como habíamos dicho anteriormente, la plata es el mejor conductor entre los metales. Luego tenemos A es el área o la superficie. Veíamos que el flujo de calor es directamente proporcional a esta. Y finalmente el dt entre dx es el que ya habíamos definido como el gradiente de temperatura, es decir, la variación de la temperatura por unidad de longitud. Acá el signo negativo se introduce para que el sentido positivo del flujo de calor coincida con el sentido positivo de X, pues para que el flujo de calor fluya en el sentido positivo de X, este debe tener el sentido de la disminución de la temperatura. Alternativamente a esta ecuación también podemos utilizar esta otra relación, en la cual H es el flujo de calor, K sigue siendo la conductividad térmica, A sigue siendo la superficie o área y lo nuevo acá es que L nos va a representar el espesor ya en lugar del delta de X y las temperaturas van a ser esa TH es temperatura hot o temperatura caliente menos la temperatura C o temperatura cool, temperatura fría. Este recomodo en el delta de temperatura hace que no sea necesario colocar el signo negativo adelante de la ecuación y podemos escribirla entonces de esta manera, siempre restando a la temperatura caliente la temperatura fría. Para el aislamiento térmico de los edificios es útil utilizar el concepto de resistencia térmica. Esta la vamos a representar con la letra R y viene dada por esta expresión. Cuando colocamos R en la ecuación de Fourier, nos puede quedar así, que el flujo de calor va a ser igual al área por la diferencia de la temperatura caliente menos la fría entre R. Al hacer la comparación con la ecuación anterior, vemos que R, es decir, la resistencia térmica, va a ser igual a L entre K.
Esto es que la resistencia térmica es una magnitud que va a ser proporcional a L, es decir, a mayor espesor tenga la pared, entonces mayor resistencia térmica va a tener. Y también es inversamente proporcional acá, a la conductividad térmica. A mayor conductividad térmica, menor resistencia térmica y viceversa. Las unidades de R son metro cuadrado por Kelvin y todo dividido entre watts. No se pierda el video con ejemplos sobre la conducción.